estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos ya en el capítulo 11 y vamos a leer el versículo 15 hasta el versículo 19. Para que abran su Biblia y me sigan con esta escritura. Vamos a leerla. Comencemos en el versículo 15, donde dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eras, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos, a los grandes, y para que destruyas los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos, voces, truenos y terremotos y grande granizo. Qué difícil, ¿verdad? A veces es poder entender las cosas profundas de la Biblia. Pueden tomar sus lugares, pero yo creo que con el escrutinio y el estudio de la Biblia y dirigido por el Espíritu Santo, la revelación de la Biblia, por supuesto que es una gloriosa y bendita realidad. Vamos en esta noche a ponerle por título a esta enseñanza: Jesús toma los reinos del mundo. Es muy interesante lo que vamos a estudiar en esta noche. Yo espero que cada uno de ustedes ponga toda su atención para poder hablar acerca de estos reinos del mundo del que habla en esta porción del libro de Apocalipsis. Esta séptima trompeta es el tercero de los ayes. Y en esta séptima trompeta se produce el solemne anuncio de la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, viniendo, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, a tomar a este mundo, o tomar la posición, el control, las riendas y el dominio de los reinos de la tierra. Y aquí creo que puede surgir quizás una pregunta a todos aquellos que son verdaderamente estudiosos de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Que antes de la séptima trompeta los reinos a donde estamos no le pertenecían a Cristo? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña. Y la respuesta es absolutamente así es. No era todavía el tiempo. Dejemos entonces, pues, que sea la Biblia que nos lo demuestre, que la Biblia sea la que nos dé esta revelación, y vamos a aprender que los reinos del mundo, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, quedaron bajo el control de Satanás, al control de los espíritus que la Biblia menciona que vagan en los aires y controlan las mentes, controlan las emociones, los movimientos y todo lo que el hombre hace. De acuerdo a la Biblia, si no están en Cristo, están controlados por Satanás en ese reino invisible espiritual que existe
y que solamente cuando venimos a la Biblia descubrimos que existe este reino. La Biblia considera al mundo entero en un sentido espiritual como un reino que ha estado bajo el dominio de un tirano que es, de acuerdo a la Biblia, Satanás. Y esto desde el tiempo del acontecimiento que surgió precisamente por causa de la desobediencia del hombre en el jardín del Edén. Cuando la primer pareja, Adán y Eva, rechazaron el gobierno de Dios o no quisieron que Dios los gobernara y decidieron, cuando pecaron contra Dios, independizarse de Dios y no permitir que el reino y el gobierno de Dios estuvieran en sus vidas. Desde ese momento dice la Biblia que quedaron bajo el control satánico y bajo el dominio del reino de las tinieblas. O sea que la Biblia nos revela que Satanás, este ser invisible, caído, este ser perverso, cruel, sanguinario, tiene sobre este planeta un derecho legal para poder operar. Así que vamos a descubrirlo a través de la Biblia y nos vamos a dar cuenta que es una realidad esto que estamos diciendo. De acuerdo a la Biblia, cuando el hombre cae, cuando el hombre peca contra Dios, inmediatamente el enemigo toma el control absoluto de la mente y de las emociones del hombre y tiene el derecho de operar sobre esta tierra y de poder tener el control o que pueda tener bajo el control a todos los seres humanos que habitan sobre esta tierra. Naturalmente, si no se han entregado a Jesucristo. En el libro de los Efesios, capítulo 2, y vamos a mirar algo importante en el versículo 2 y 3 del capítulo 2 del libro de los Efesios, cómo es que este control funciona sobre la vida del hombre cuando no tiene a Jesús y que podemos ver, de acuerdo a la Biblia, que está desprotegido de Dios. Dice aquellos que se han entregado a Cristo que en otro tiempo nosotros anduvimos conforme a la condición del mundo. Vean ustedes aquí el control. Conforme al príncipe de la potestad del aire, que es donde opera precisamente Satanás. El espíritu que ahora obra, ¿en dónde está obrando? ¿Dónde está ese control? El espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Dicho de otra manera, en aquellos que no están bajo el control y el dominio del Espíritu Santo, bajo aquellos que no se han entregado a Jesucristo. Así es exactamente la forma en que aquellos que han entregado sus vidas a Cristo han salido precisamente de ese reino espiritual de maldad donde nosotros nos encontrábamos. Este espíritu, dice el apóstol Pablo, que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos cuando en otro tiempo, antes de entregarnos a Jesucristo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Pero dice el versículo 3, Dios, siendo rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, nosotros, aún estando muertos en delitos y pecado, nos dio juntamente vida con Cristo, y ahora tenemos el regalo de la salvación. Por gracia sois salvos. Esto no es de ustedes, es un regalo de Dios. Y dice también Gálatas 1:4 que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, de un siglo, pudiéramos decir, de un ambiente de maldad
en que aquellos que no han conocido a Jesús todavía están bajo ese control del enemigo y necesitan a Jesús para poder salir de ese ambiente, de ese medio, de esa forma de vida en la que nos encontrábamos nosotros antes de conocer a Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 12, versículo 31, vemos que cuando Cristo se refirió a Satanás, vean ustedes el título que Cristo le da. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Qué increíble que la Biblia a Satanás le da el título de príncipe. Cuando dice príncipe de este mundo. Príncipe es el que sigue que está abajo de un rey. Y el príncipe también tiene sus subalternos, o gente que está bajo su control, o gente que está bajo su dominio. Los principados y los demonios, vemos pues que la Biblia nos enseña claramente que tienen el control y los reinos de este mundo. Vamos a ver cómo la Biblia nos enseña esta verdad, y esta verdad es desarrollada y es afirmada por el mismo Jesucristo. Quizás a lo mejor puede usted estar en sus mentes pensando, bueno, ¿cómo es posible que Satanás tenga el control de los reinos de este mundo? Pero ¿hasta cuándo es que, ahorita que leímos, ustedes se recuerdan ustedes, Apocalipsis 11, ¿cuándo es entonces o cuándo será el momento, pudiéramos decirlo de esta manera, el momento en que Él toma el control de los reinos del mundo? Porque dice, donde estábamos leyendo en el versículo 15, que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Esta verdad la vamos a poder visualizar y entender mejor, y a darnos cuenta cómo es que aún en este tiempo todavía Él no ha tomado el control de los reinos de este mundo. Y vamos a ver cómo la Biblia nos enseña que Él tiene control legal para poder manejar y poder maniobrar los reinos de la tierra. Vamos al libro de Mateo capítulo 4 y vamos a desarrollar esta verdad preciosa que la Biblia nos enseña. En el versículo 8 y versículo 9 del capítulo 4 del libro de Mateo, encontramos algo muy interesante. Vemos que Jesús, estando en un monte alto, dice la Biblia, que fue llevado del Espíritu al desierto, y la razón para la que Cristo estuvo ahí en ese lugar es, escuchen esto, para ser tentado del diablo. Habiendo, dice la Biblia, ayunado por 40 días y 40 noches, tuvo hambre Jesús. Y aprovechó el enemigo para acercarse a Él y para hacerle ofertas muy importantes acerca de los reinos del mundo. ¿Verdad? Qué bonita es la Biblia, ¿verdad? Yo por eso me deleito tanto en leerla. Y dice la Biblia que le pasó por la ciudad, por las aldeas, por el templo, y le mostró absolutamente, escuchen esto, todos los reinos del mundo. ¿Sí o no? ¿Verdad que se dice la Biblia? Dice que otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra, capítulo 4, versículo 8 del libro de Mateo, le muestra los reinos del mundo y la gloria de esos reinos. O pudiéramos decir, los reinos del mundo y las riquezas que contienen estos reinos, que naturalmente se los estaba ofreciendo a Jesucristo. Versículo 9, y le dice,
todo esto te daré. Eso significa que él tenía derecho legal sobre todos los reinos de la tierra. Todo esto te lo voy a dar si postrado me adorares. Escuchen lo que le estaba pidiendo Satanás y también lo que le estaba ofreciendo a Jesucristo. Le estaba ofreciendo nada más y nada menos que los reinos del mundo. Y le dice, todo esto te lo voy a dar, pero con una condición. La condición es que te postres delante de mí y me adores. ¿Notan ustedes algo muy interesante con esto? Que Cristo no lo niega, tampoco Cristo le refuta, sino que Cristo solamente se concreta en decirle, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto nos muestra que el mundo entero está bajo su poder. Esto nos muestra que los reinos de la tierra también están bajo su poder. Cuando Satanás le muestra a Cristo, le está hablando de los gobernantes, le está hablando de la gloria que hay en esos reinos, le está hablando del poder económico, del dinero, del poder, de la fama, de todo lo que contienen los reinos del mundo, y le dice, todo esto te lo puedo dar a cambio de tu adoración. Cristo sabía perfectamente bien que aún todavía no era el tiempo de tomar todos los reinos de este mundo. Y la gente también notamos en el tiempo de Jesús que se equivocó acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque la gente quería que viniera un rey terrenal a liberarlos. Querían un rey terrenal como David, como Salomón, como los reyes de Israel, y se dio cuenta que muchos todavía no habían podido entender perfectamente bien su mensaje. Creían que los venía a librar del yugo de servidumbre bajo el cual estaban, que era en ese tiempo bajo el Imperio Romano. Ellos esperaban a alguien que viniera y los liberara del yugo de la servidumbre que estaban sujetos en este imperio romano, pero él fue muy claro cuando muchas de las veces se los explicó, se los dijo a sus apóstoles y les especificaba y les decía, mi reino no es de aquí, mi reino no es de este mundo. ¿Y por qué no tomó los reinos de la tierra que le ofrecía Satanás? Porque todavía no era el tiempo, pero llegaría el día en que Él va a tomar el control absoluto de los reinos de esta tierra. ¿Y qué fue lo que sucedió después de que no pudieron entender el mensaje de Jesucristo cuando les decía que su reino no era de aquí? Lo rechazaron naturalmente como el Mesías espiritual, porque ellos querían un rey físico, un rey que podían ver. Sin embargo, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, el apóstol Juan nos da esta afirmación, que el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5, 19. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, dice que engaña al mundo entero. Es interesante lo que la Biblia nos habla precisamente acerca de cómo Él tiene el control, tiene el derecho de manejar los reinos de esta tierra. ¿Cuándo sucedió este acontecimiento? Precisamente como dice Apocalipsis 12:9, cuando fue arrojado de allá de donde se encontraba en el reino angelical, y que fue, de acuerdo a la Biblia, lanzado sobre la tierra, y allí vemos que es
desde ese momento se convierte, después de que fue arrojado del cielo, se convirtió en la persecución, en el acusador, en el que siempre está buscando la forma de que cada uno de nosotros nos regresemos de donde Él nos sacó. Esa es la intención de la lucha con la que nosotros constantemente estamos siendo cada día atacados, porque Él quiere que nos desalentemos y nos regresemos con Él. Pero Cristo está con nosotros y nos protege. El engañador, el acusador, ya lo conocemos. Eso significa entonces que estamos desarrollándonos en un reino que es completamente adverso a nosotros, contrario. Y la Biblia nos revela que Satanás actualmente tiene el control de los gobiernos, el control de las gentes, el control de las diversiones, el control en todo nuestro alrededor. Y el único control que no tiene Satanás es sobre el pueblo de Dios. Ahí sí no puede. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos libró del yugo del pecado. Ya nosotros no estamos viviendo en el reino de las tinieblas. La Biblia dice que cuando creímos en Jesús, fuimos trasladados al reino amado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ya no andamos en tinieblas porque estamos en la luz de Jesucristo. Ya el mundo no es nuestro hogar. Ya entendemos que el reino o los reinos de la tierra ya no nos interesan, porque nuestro reino, nuestra mirada, nuestro blanco está en el reino de los cielos. Porque aquí en la tierra todo, absolutamente todo es pasajero. Pero cuando un cristiano se sale del reino de la luz de Cristo y de la santidad y comienza a permitir el pecado en su vida, vuelve a ser energetizado, vuelve a ser controlado y dirigido otra vez por Satanás. Los que se descuidan. Y la Biblia dice que ahora ya no va a ser igual que antes. Vienen, dice, ¿cuántos? 7 espíritus peores que el que tenía. Porque dice que entran a nuestra casa y está ordenada, todo está en su lugar, la lámpara en su lugar, la cama en su lugar, y entran esos 7 compas del que se fue antes, peores que él, y hacen un desastre. Destruyen todo lo que Cristo había construido, todo lo que Dios había hecho con nosotros, vuelve a ser destruido y caemos más abajo que cuando antes de que creyéramos. Vemos pues entonces que a pesar de que Dios dispersó a la humanidad en la Torre de Babel, y a partir de ese momento se formaron diferentes naciones, aún y aunque se hayan esparcido, Satanás las gobierna. Y la Biblia a este solo reino, el reino de las tinieblas de Satanás, la tiene controlada. La mayoría de los gobernantes humanos en este mundo han seguido precisamente el ejemplo de Satanás. Porque todos estos gobiernos han sido hostiles en cuanto a Jesucristo. Hostiles respecto a Jesucristo. Y eso es precisamente lo que nosotros vemos, que no hay reinos donde se pueda ver que se alaba a Dios, que se glorifica a Dios, sino que cada uno busca su propia gloria y se olvidan de Dios, sin entender que Dios fue el que estableció los gobiernos para que fueran de alguna manera como Dios estableció gobernados. Veamos este ejemplo en Hechos capítulo 4, versículo 26. Escuchen qué interesante es. Dice que
El apóstol Pedro había sido acusado de una persona alborotadora. Y dice que asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, pero escuchen, contra el Señor Jesucristo. Vemos entonces que sí, efectivamente, los gobernadores, los reyes de la tierra son hostiles en cuanto al evangelio respecto a Jesucristo. Y entonces, ¿qué es lo que realmente hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Cuál es la idea de que haya venido un Mesías que hayamos escuchado, de alguien que vino y murió por nuestros pecados? Que oigamos de un Cristo que vino a salvarnos, que vino a liberarnos, que vino a hacer algo por nosotros, que debe naturalmente de ser muy importante lo que Él hizo por nosotros. En el libro de los Hebreos capítulo 2, versículo 14, vemos entonces aquí la participación de Jesucristo como hombre para venir a restaurar un reino espiritual en donde nosotros pudiéramos escapar del reino de las tinieblas. Vino a establecer un reino de luz para que tuviéramos la oportunidad de salir de la esclavitud del pecado y poder entrar a un ambiente distinto, a un reino totalmente distinto al reino que nos gobernaba a nosotros antes de conocer a Jesús. Comienza diciendo el apóstol Pablo: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Cuál era la idea? Que a través de esta forma Dios estaba buscando la manera de destruir el imperio de muerte que reinaba sobre nuestras vidas, para que por medio de la muerte se pudiera destruir el imperio de muerte que reinaba sobre la vida de los hombres. O sea que nosotros vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, sin un Salvador, sin alguien que hiciera algo por nosotros. Pero dice la Biblia que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso es que Él vino y participó de carne y sangre, y por medio de su muerte destruir al que tenía el reino o el imperio de la muerte sobre nuestras vidas. Escuchen, versículo 15: y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué vino a hacer Jesús? A sacarnos del reino de las tinieblas para trasladarnos al reino de su luz. Por eso el cristiano tiene que entender las riquezas que contiene el Evangelio de Jesucristo y entender que no es una religión. No es una religión, se trata de una relación personal con Jesucristo, de un conocimiento pleno de lo que la Biblia enseña, y hablar de lo que Cristo vino a hacer. Lo que Cristo vino a hacer es la riqueza más gloriosa que nosotros pudiéramos imaginar. Si el mundo entendiera esto, imagínense ustedes cómo sería el mundo con gente que entendiera el idioma de Dios. Así que vino a librar a los que por el temor estaban sujetos por toda la vida, sujetos a servidumbre, para que estas influencias malignas fueran atadas. Para que estas influencias malignas fueran ¿cómo se pudiera decir? Que no tuvieran ningún ejercicio sobre nosotros, desergenetizarlas. ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Quitarles toda la energía de nuestras vidas en cuanto a su influencia sobre el pueblo de Dios. Cristo
En la cruz del Calvario le quitó su poder sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre sus redimidos, sobre todos los cristianos. Y restauró un reino espiritual capaz de vencer toda obra del maligno que quiera venir sobre nosotros. Somos más que vencedores, dice la Biblia, por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que dio su vida por nosotros, llamado Jesús el Cristo. Nuestro Señor, nuestro Salvador, a Él sea la gloria y la honra para siempre jamás. Él es digno de recibir la gloria y la honra. Él es digno, Él es digno. Pero un descuido y nos pasa lo que le pasó a Ananías y Zafira. Solo basta un descuido. Por eso los hijos de Dios no deben de dormirse. Los hijos de Dios no deben de descuidarse. Los hijos de Dios tienen que caminar con Jesucristo y estar muy alertas, porque dice la Biblia que anda alrededor de nosotros como gatito miau miau, no, como león rugiente, buscando la forma para destruirte. No es un gatito, es un león, tengan cuidado. Un descuido, decía, y nos pasa lo que le sucedió a estos dos personajes, a esta pareja. Cuando Pedro le dice, vean ustedes cómo le dice Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Qué interesante que se lo estaba diciendo a un cristiano, ¿verdad? Eso quiere decir que un descuido y puede Satanás llenar tu corazón. Puede llenarlo de ambición, puede llenarlo de rencor, puede llenarlo de odio. Los cristianos estamos expuestos a todo esto. Puede llenarlo de cosas que van en contra de Dios. Puede llenar tu corazón de pasiones equivocadas. Y vemos que cuando Pedro le dice, ¿por qué han permitido que Satanás llene sus corazones? O como también les dijo a los corintios, ¿quién los fascinó para que estén ahora ustedes creyendo cosas que van en contra de la Biblia? La palabra fascinó es la palabra como si se tratara de un encantamiento. Vean ustedes qué interesante. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué el corazón? Porque el corazón es el centro de las emociones y de los sentimientos y de la voluntad y también del intelecto. Quiere decir que es el centro, es donde Él se va a centrar para que nosotros cambiemos todas estas actitudes en contra de Dios. Vemos entonces, de acuerdo a la Biblia, que estábamos totalmente dominados en todas las áreas de nuestra vida. Es más, no teníamos lo que ahora tenemos, ni siquiera teníamos dominio propio, como lo tenemos ahora. Eso quiere decir que los demonios pueden venir y llenar con toda clase de malas actitudes a los cristianos. No estoy hablando de los que están fuera. Puede que haya de alguna manera cristianos que se descuidan y le dan permiso que los llenen de malas actitudes. Dice Timoteo que muchos apostatarán de la fe. Qué interesante, entonces quiere decir que si muchos van a apostatar de la fe escuchando doctrinas de demonios, quiere decir que Satanás es capaz de infiltrarse a la vida de los hijos de Dios y controlarlos nuevamente, que las emociones, que los sentimientos, que la voluntad y el intelecto los volteemos en contra de Dios y controlarnos. Si Satanás
ya no les hiciera nada a los cristianos, entonces, ¿para qué Dios nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios? Esto es importante. Cada uno de nosotros tenemos que analizarlo muy detenidamente y pensar que nosotros necesitamos la protección de Dios, la armadura de Dios, para que podamos repeler todos los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque tenemos la protección de Dios. Si nosotros estamos protegidos por Dios, eso significa que la armadura de Dios es la protección que nos ha dado para que, como ese león que anda en derredor de nosotros, segunda de Pedro 5:8, primera de Pedro 5:8, anda un león rugiente a nuestro alrededor buscando la oportunidad de agarrarnos. Anda como león rugente. No para darnos un susto, no, sino para devorarnos. Eso significa que si le damos entrada a nuestras vidas, puede inutilizarnos, puede obstaculizarnos y comenzar a estar nuevamente bajo su control. Y la única forma de evitarlo es, de acuerdo a la Biblia, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. Velad y orad. Dios nos manda a que velemos y oremos porque necesitamos diariamente la protección de Dios para poder enfrentar al mundo. Y eso es glorioso. ¿Saben ustedes por qué? Porque nosotros no estamos en tinieblas. No estamos en tinieblas. Y no es aquí hasta la séptima trompeta cuando Cristo le arrebata a Satanás los reinos del mundo. ¿Por qué no lo pudo hacer antes? Porque tenía que pagar el precio que se requería para poder nuevamente tomar el control de los planes que Él hizo desde el principio. El plan de Dios desde el principio fue crear un reino. El plan desde el principio fue que el hombre fuera rey, que el hombre gobernara, que el hombre tuviera dominio propio. Ese era el plan desde el principio, pero fue perturbado por Satanás. Y entonces Cristo, para poder restaurar todos los planes que Él tenía desde el principio, tuvo que venir a dar su vida en la cruz del Calvario y restaurar todo lo que el hombre perdió. Y ahora sí, darle un reino, porque la Biblia dice que somos ¿qué? Reyes y sacerdotes. Quiere decir que Dios tiene reinos preparados para que nosotros reinemos. Y no estoy hablando de fantasías, estoy hablando de un hecho real, de un hecho verídico, de un hecho que la Biblia lo enseña, que la Biblia lo dice. Y por eso es que cuando nosotros venimos a Jesucristo, nos damos cuenta de que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es exactamente restaurar todo lo que el hombre perdió y volverlo nuevamente a poner en el sitio y en el lugar que Dios estableció desde el principio. Por eso cuando el hombre pecó contra Dios, se vinieron todos los planes abajo de Dios, pero Dios se va a salir con la suya. Va a establecer lo que desde el principio Dios quiso hacer. Tuvo que ser entonces a través de la muerte y de la resurrección que Dios le arrebata los reinos del mundo. Como dice, donde leíamos en Apocalipsis, y han venido a ser estos reinos de nuestro Señor, tal como lo profetizaron los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Daniel,
capítulo 2, vamos a mirar que esto era algo que los profetas ya habían profetizado. Capítulo 2, versículo 44, donde dice: y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo, vean ustedes, un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Capítulo 7, versículo 14. Escuchen lo que dice: y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, aquí está, naciones, lenguas le sirvieron, su señorío, señorío eterno, y su reino que no se corromperá. Y en el versículo 27 de este mismo capítulo 7 dice: y el reino, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los señoríos servirán y obedecerán. Observemos algo interesante: la palabra reino en singular y reinos en plural. El reino es el que está sobre los reinos, el que está hasta arriba. O sea, este es el reino de Dios. Y notamos que tendrá el dominio de los reinos del universo de Dios. Él como rey, nosotros como reyes. Él como gobernador, como el supremo y glorioso Dios que gobierna todas las cosas, y sus reyes. ¿Por qué dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios? Porque estamos sirviendo a un reino superior en el cual nosotros estamos sujetos. La Biblia dice que reinaremos con Cristo, y las posiciones de cada uno en la otra vida estarán directamente relacionadas con la fidelidad que tú le mostraste a nuestro Señor y Salvador Jesucristo mientras estabas aquí en este cuerpo. Es interesante porque 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 está establecido que de acuerdo a la forma o a la manera en que tú le serviste a Dios estando aquí en el cuerpo, así es como va a ser el galardón. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Quiero leerlo porque este versículo me encanta. Dice: porque es menester que nosotros parezcamos ante el tribunal de Jesucristo. ¿Cuál es el tribunal de Cristo? El lugar donde van a ser repartidos los galardones y los reinos, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho mientras estaba en el cuerpo. Quiere decir que el cuerpo es el vehículo. Y todo lo que nosotros hayamos hecho por medio del cuerpo, todo lo que vamos a recibir, lo que hicimos mientras estábamos aquí dentro de este cuerpo, sea bueno o sea malo, algún día será recompensado por Dios. Todo lo que tú hagas por la obra de Dios, por tu santidad, por tu cuidado, por tu adoración, por tu entrega, por la pasión que sientes por Jesucristo, Dios va a recompensar. Después del reino milenial, el reino de Cristo, de acuerdo a el libro de Daniel, no terminará, sino que continuará
eternamente el reino que Dios está estableciendo. En el capítulo 11 donde estamos, del libro de Apocalipsis, versículo 16, dice que los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Y como Cristo toma el control de los reinos de la tierra, dice la Biblia en el versículo 18, que los gobernantes de la tierra se airaron contra Dios. Qué interesante lo que la Biblia nos enseña. Es como si le quitaras el huesito a Felipe Calderón, pues se enoja. Él quiere seguir. Imagínense ustedes que en cuanto se anuncia la venida de Cristo a tomar el control de los reinos del planeta, cuando los 24 ancianos caen sobre sus rostros y adoran a Dios, comienzan a decirle: te damos gracias, Señor, porque al fin vas a terminar con la injusticia, con la maldad, con la hipocresía de los hombres. ¿Y qué es lo que sucede cuando Dios toma el control de todo esto? Una forma de ira, porque se les quitó el lugar que tenían. ¿Verdad? Los 24 ancianos le dan gracias porque Dios acaba con las injusticias, acaba con el pecado. Por eso muchos a lo mejor piensan, dicen: bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con el pecado? ¿Por qué no acaba con la maldad de una vez por todas si Él es Dios? Porque si Dios tuviera que acabar con la maldad, pues comenzaría contigo. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios tiene paciencia. Dios está dándole oportunidad al hombre, porque si Dios acabara ahorita con los reinos del mundo, con Satanás, entonces acabaría con la oportunidad para que muchos fueran salvos, porque si lo hiciera, tú y yo no tuviéramos la oportunidad del perdón de nuestros pecados, no tuviéramos la oportunidad de la vida eterna. Por eso Dios tiene paciencia, porque dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un fiel arrepentimiento. Por eso no ha acabado con todo. Pero viene el tiempo futuro donde Dios terminará con la maldad, y esto sucederá precisamente aquí en la séptima trompeta que estamos escuchando. Pero ¿qué sucede? Se airan las naciones contra Dios. ¿Por qué? Porque los gobernantes creen que les pertenecen a ellos. Creen que no necesitan la ayuda de Dios. Y formaron la ONU para decir: no necesitamos a Dios. La Organización de las Naciones Hundidas. ¿O cómo se llaman? Unidas. ¿Para qué se formó esto? Dizque para traer paz al mundo. Y díganme, ¿ha habido paz? No, y no, y no. No hay paz para los malos. ¿Qué es lo que hacen con esto? Buscar la forma de que con su sabiduría traer la paz al mundo, y vemos que es como querer decirle a Dios: no necesitamos la ayuda de Dios para traer la paz al mundo. Algo que el Salmo 2 nos enseña muy claramente. Escuchen lo que dice el Salmo 2.
Vamos a leer en este salmo del 1 al 3, pero lo vamos a hacer muy detenidamente. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? ¿Por qué piensan que no necesitan a Dios para traer la paz al mundo? Dice el versículo: Dios, estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán en las Naciones Unidas contra Dios. Bueno, eso se lo puse yo. Y luego dice, versículo 3, rompamos las coyundas, o pudiéramos decir, vamos a romper las ligaduras, todo lo que nos ate a Dios. Y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero dice el versículo 5, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Porque no hay paz para los malos. La paz de Jesús no es una paz mundial. La paz de Jesús no es una paz para vivir conforme a la tierra. La paz de Jesús es una paz individual que le da al que se entrega a Él. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como las Naciones Unidas las dan, yo se las doy. Eso también lo inventé yo. No como el mundo la da, yo se las doy. Quiere decir que la paz de Dios es una paz individual, es una paz personal. Es algo que tú comienzas a desarrollar cuando comienzas a servir a Jesucristo. Esto que dice el Salmo 2 es como decir, no necesitamos a Dios. Lo dicen los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra. Vemos también que en esta época, cuando Cristo viene a tomar el control del mundo, no solamente encontrará a las naciones enojadas en su contra, sino que viene con ira. ¿Por qué? Porque la gracia, la misericordia, el perdón, ahora ya se terminaron. Ahora viene el tiempo de juzgar, dice, a los muertos. En el libro de los Hechos, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción, capítulo 17. Veamos algo interesante que el apóstol Pablo escribió. Vamos a leer el versículo 30 y el versículo 31. Pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia o de la ignorancia del conocimiento de Dios, denuncia a todos los hombres y en todos lugares que se arrepientan. Digamos de esta forma, Pablo les anuncia a los atenienses, a los filósofos griegos de su época, y Dios aquí no sugiere, sino que tampoco te pide, sino que Dios te ordena que te arrepientas. ¿Por qué Dios quiere y da la orden? Arrepiéntanse, porque viene un juicio sobre esta tierra. Es por causa del juicio que viene. Pero para el que está en Cristo, de acuerdo a la Biblia, ya no existe ningún juicio, ya no hay condenación. Por eso dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle resucitado de entre los muertos. Eso significa que para aquellos que están en Cristo ya no existe la condenación. Ya no hay condenación. Y los cristianos vamos a enfrentar a Cristo, pero no como alguien que nos va a juzgar, sino como nuestro Salvador.
Ya no tenemos nada que temer, porque ya no hay un juicio que venga en contra de nosotros. El juicio que fue ejecutado en la cruz del Calvario era el juicio que nosotros merecíamos, pero Jesús fue enjuiciado por nosotros y ya no hay condenación, ya no hay juicio que haya pendiente para nosotros, porque Él ya pagó el precio que se requería. Él fue enjuiciado por nosotros. Así que vamos a enfrentar a Cristo, pero como nuestro Salvador, en el tribunal de Cristo, donde recibiremos o perderemos recompensa, y para darnos reinos en relación a nuestra fidelidad, en relación a nuestra santidad, mientras estábamos aquí en este cuerpo. Por eso todo lo que hagamos dentro del ambiente del Espíritu de Dios no es en vano. Todo lo que hagas para la obra de Dios, Dios te lo va a recompensar. Es más, dice la Biblia, si un vaso de agua le das a alguien que necesita, que tiene sed, un vaso de agua, te lo voy a recompensar. Gloria al Señor. Por eso no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si hubiéremos nosotros sembrado. Hay que seguir sembrando, no es en vano. La Biblia dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Veamos un poco más de este juicio en Apocalipsis, donde dice la Biblia que se van a enfrentar no los cristianos, sino no los que no han sido salvos, en el juicio del gran trono blanco. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, nada más ustedes dan unas parpadeaditas hacia adelante, 2, 3 hojas, y ahí está el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Y dice en el versículo 11: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, delante del cual vio la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Juan vio aquí a un universo viejo y contaminado que dejó de existir. Esto, naturalmente, lo que significa es los cielos nuevos y la tierra nueva. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Notemos que cuando dice grandes y pequeños, no dice enanitos y altotes, sino que está hablando de las diferentes posiciones, de los reyes hasta el esclavo, que van a ser juzgados. Estos son los muertos de los que habla, que van a ser juzgados, grandes y pequeños, desde los príncipes de los reyes hasta el más plebeyo. Y dice también la Biblia que estaban de pie, y el otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio sus muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron sus muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Notemos algo interesante. Dice la Biblia que estaban de pie delante de Dios. ¿Saben lo que significa esto, estar de pie? Esto es en un sentido judicial. Eso significa que son como prisioneros culpables y condenados, que se ponen delante de un tribunal de justicia divina, y solo para escuchar al gran creador y legislador del universo. Y también será el tiempo, no solamente de esto, de enjuiciar a estos
irredentos que nunca recibieron el perdón ni quisieron servir a Dios, sino que también será el tiempo para galardonar a sus siervos los profetas, a sus hijos, a los que le sirvieron íntegramente. Todo lo que Dios planeó desde el principio lo lleva a cabo. Absolutamente todo. Quiere decir que Dios va a cumplir sus planes tal y como lo estableció. Y nadie en este tiempo se va a poder esconder de Dios. Por eso en esta noche, si no le has dado tu vida a Cristo, dásela en esta noche. Entrégale tu vida a Él. Es la más grande bendición que puedas obtener en tu vida. Yo le doy gracias a Dios porque Él me permitió desde mi juventud entregarle mi vida a Él. Y saben que Dios ha sido bueno conmigo. Me ha dado la fuerza, me ha dado la capacidad para poder mantenerme. No es por mí, no es por mis fuerzas, no es porque las puedo, es porque confío en un Dios y Salvador al cual le entregué mi vida y hasta hoy me ha mantenido en victoria. Después de 40 años le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Muchas gracias, Señor. Si no le has entregado tu vida a Cristo, entrégasela. Entrégale tu vida, dale lo mejor de tu vida. Vas a ver que no te vas a arrepentir de haberlo hecho. Es lo mejor que nos pudo pasar, darle nuestra vida a Jesucristo. Pónganse de pie en esta preciosa noche. Gracias.